Mm. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Guiando la verdad. Como ven, estamos en un ambiente un poquito diferente. Cambiamos de spot. Cambiamos un poquito de spot, sí, de spot, del lugar de spot. Iba a decir Spotify. Nos cambiamos de Spotify. Nos cambiamos de Spotify. ¿Por Ay, qué no? No, mentira. ¿Por qué no? Hoy Sí. estamos por aquí, Ajá. en un parquecito. Estamos en un parquecito, la verdad es que es un parquecito bien, pues bien bonito. Muy lindo, Ajá, muy tranquilo. muy tranquilo. A mí me gusta mucho. Entonces, estamos acá grabando y la verdad es que hoy tenemos un nuevo tema. Como siempre decimos, nos emociona cada tema al que vamos a estar hablando y creo que hoy no es la excepción. No es. No es. Estamos muy felices de compartir con ustedes un nuevo tema. El tema se llama Dominando la carne. Creo que hay 3 puntos importantes de los cuales queremos hablar, de las cuales ya habíamos tenido como algunos temas de este lado. Entonces, queremos más o menos hablar de algunas cosas, del por qué, y pues vamos a estar empezando con un versículo. La verdad es que vamos a estar yendo en el libro de Gálatas. Creo que el libro de Gálatas tiene muchas cosas de qué hablarnos, muchas cosas que decirnos, y personalmente a mí me encanta. Es un libro que es pequeño, pero tiene muchas cosas. ¿Tú has leído Gálatas? Sí, yo he cumplido Gálatas. Es un libro que creo que yo no he leído, ¿sabes? ¿En serio? Lo tengo que leer. Tengo que leer Gálatas. O sea, creo que he leído porciones, versículos, Ajá. pero creo que he estudiado el libro. No, creo que no lo he leído. Ah, sí. Pero ya que nos haces la recomendación, creo que voy a leer Gálatas. Sí, la verdad es que Gálatas es un libro muy bonito, de las cuales sí es, o sea, siento que todo el libro habla de mucho de dominando la carne, mucho de verdad vivir en el espíritu y no tanto en la carne. Entonces siento que eso es muy bonito y te habla de muchas otras cosas. Aspectos, entonces, claro. Ajá, de muchos otros aspectos. Entonces, vamos a ir en el libro de Gálatas, el libro de Gálatas 5:16. Y cuando lo tengan, digan amén. Amén. Ay, no. Nombre o el título que tiene este versículo específicamente, este texto, que se llama Las obras de la carne y el fruto del espíritu. Entonces vamos a ir al 16 y dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estéis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lepsia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero las que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No, entonces, si nos damos cuenta, aquí nos está diciendo que andemos por el espíritu. Creo que la carne nos llega a engañar muchas veces, o simplemente cuando uno es tentado, a veces llega a ceder a ciertas tentaciones cuando no está en el espíritu. Y creo que por lo mismo hay algunos temas de lo que lo vamos a estar diciendo al ratito, del por qué estuvimos hablando de esos temas, creo yo, porque son muchas cosas pues que eso depende, ¿verdad? Influye demasiado. Entonces, qué importante es que nosotros andemos en el espíritu, que por eso hemos estado hablando de dependencia del Espíritu Santo también, que tan importante es eso, Lo ¿verdad? hablamos la semana pasada. Hace 2 semanas.
Bueno, también un poquito la semana Bueno, pasada. sí, Ajá, hablábamos acerca del Espíritu Santo la semana pasada, ajá. tienes razón. Ajá. Entonces, qué importante es eso, que no, que de verdad nosotros andemos en el espíritu y no en la Mm, carne, porque la carne nos llega a engañar, la carne nos llega a quizás muchas veces a ceder a ciertas tentaciones, pero el espíritu exacto. no. Sí, el Espíritu es el que nos guía, ¿no? Ujú, Y siento que como todo lo que hemos hablado en el transcurso de estos episodios, va aquello de cómo mejorar nuestra relación con Dios, las disciplinas que debemos de tener, ¿no? Y ujú, creo que este tema es como muy central, podría decirse muy fundamental, en el sentido de que eh, dominar la carne, o sea, muchas veces suena muy fuerte, ¿no? ujú, Porque, o sea, estás dominando como tus impulsos, tus pensamientos, las intenciones. Siento que muchas veces verlo de esa manera, digamos, alguien que tal vez no tiene una guía, o sea, vea esto, de que muchas veces si uno, una de dos, o está alejado de Dios, o muchas veces uno no sabe esta verdad, ¿no? Eh, Cuando nos damos cuenta, eh, por eso se da el que uno cede al pecado, ¿no? Tal vez inconscientemente como, pero yo no sabía que esto era malo, pero yo no sabía que estaba alejada de Dios, o sé que estoy alejada de Dios y por eso tan fácilmente cometo pecados, cosas así, porque realmente dominar la carne no es algo que uno lo hace. O sea, ujú, y creo que es algo muy complicado, sino es que es algo que cuando tú tienes al Espíritu Santo, cuando dependes, como hablamos hace unos episodios del Espíritu Santo, haces que todo lo que pienses, todo lo que hagas, tus acciones, realmente pues vayan guiadas conforme a Él, ¿no? O sea, ujú, más que todo el Espíritu Santo es el que va haciendo la obra en nosotros. Él es el que te va fortaleciendo, Él es el que te va guiando. Entonces, realmente dominar la carne es algo que a muchos nos cuesta, porque siento que no le hemos dado como ese lugar al Espíritu Santo para que trabaje en nosotros. Y te digo, ujú, no te digo que, ay, entonces nadie es perfecto y nadie tiene el Espíritu Santo. Realmente creo que como humanos, mientras vivamos en esta tierra, siempre vamos a ser perseguidos de una o de otra manera, ¿no? Tal vez no tenga una persecución como tal, pero el pecado siempre va a estar a la puerta esperando a que uno esté ahí, ¿verdad? Como en qué ujú, momento vas a ceder. Pero siento que cuando lo pensamos de esa manera, creo que muchas cosas como que vienen a encajar en el sentido de que realmente nunca vamos a lograr y decir yo soy la persona 100% perfecta. ujú, O sea, cuando yo tengo al Espíritu Santo, jamás en mi vida voy a cometer pecado. Siento que el Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo obviamente va a transformar tu vida, tu manera de pensar, pero mientras estemos en este cuerpo, eh, más de algo vamos a cometer. O sea, todos los días de una o de otra manera pecamos, ¿no? De una u otra manera cedemos a esta carne y de alguna otra manera, pues, eh, tenemos un pensamiento malo, por decir así decirlo, o un sentimiento, o dijimos algo de una manera incorrecta, ¿no? De esas maneras fallamos, ujú, pero siempre como que volver y acudir al arrepentimiento y decirle, Señor, yo quiero que cambies esto en mí, pero realmente todos los días podría decirse que uno falla. No ujú. estamos aquí dándoles una imagen de dos personas perfectas, que aunque más que quisiéramos, ¿verdad? O sea, pues Ujú, obviamente nadie es perfecto. Realmente aquí ven a dos personas que también luchan con muchas cosas, ¿no? A dos personas que así como hemos caído en algún sentido, de alguna forma, pues también hemos visto restauración por medio del Espíritu Santo. Hemos visto cómo Dios ha obrado a través de nuestras vidas. Y es algo que como que también queremos expresarlo o decirlo de esa manera, porque a veces uno se como que se echa para atrás y dice, no, es que yo todos los días fallo, entonces esto no es para mí, o yo todos los días fallo, entonces el Espíritu Santo no está obrando en mí. Eso es una mentira. Realmente el Espíritu Santo no, nos va capacitando y vas a ver un nivel en el que realmente ves trabajar al Espíritu Santo en ti. Ves cómo Él está obrando en ti, lo que sientes, en tus acciones, en tus pensamientos. Vas viendo cómo Él trabaja en ti. Pero en la Biblia lo dice, no hay ninguno perfecto. Y el que dice que es perfecto, este es mentiroso. O sea, no hay que idealizarnos esa idea de que alguien que cree en Dios, alguien que tiene el Espíritu Santo es una persona perfecta. No, es una persona que está siendo capacitada. Es una persona que está siendo perfeccionada. Y nuestra mirada y nuestro ejemplo siempre va a ser Jesús, ¿no?
Jesús se fue 100% perfecto. Jesús realmente fue tentado. En su momento el diablo tentó, en su momento él pudo también como hacer lo que él quisiera, ¿no? Pero Jesús siempre mostró el ser fuerte en Dios. Eso sí, conforme al Espíritu también. Él fue muy fuerte y él nos enseñó realmente que la dependencia del Espíritu Santo, que la oración dio sus frutos. Que te dijera, entonces yo puedo ser como Jesús, realmente es muy difícil, porque ya ves que cada que pasan los años, pasan las generaciones, así como las tentaciones que tuvo Jesús fueron algo, las tentaciones de ese siglo fueron algo, pero las tentaciones de ese siglo son totalmente diferentes, ¿no? Entonces realmente es decirle, Señor, yo quiero dominar mi ser, quiero dominar mi carne para agradarte a ti, ¿no? Para pensar en lo eterno y no pensar aquí como en lo terrenal, para enfocar mi mirada en lo que realmente importa y despejar un poco mi mente de los afanes de esta tierra. Creo que es algo muy extenso, pero también decir, bueno, el Señor puede hacer restaura en mí, ¿no? Sí, no, cabal, eso es, la verdad es que sí, es muy importante, porque por nuestras propias cuentas, como siempre le hemos mencionado, nosotros no podemos, creo que por nuestra propia cuenta es complicado que vengamos y dijimos, no, ya no estoy cediendo al pecado, o ya no estoy haciendo eso, sino que por nuestra propia cuenta realmente es imposible, sino que realmente tiene que ser mucho la dependencia del Espíritu Santo. Exacto. Vamos a ver algunas cosas de las que muchas veces nosotros llegamos a ceder. Claro. La ira. La ira. La ira. Creo que todos llegamos realmente a enojarnos. Y la Biblia dice, iraos, pero no No pequéis. pequéis. Y creo que es algo que Dios nos está diciendo. Está bien Que que te te enojes. enojes, o sea, está bien porque al final pues es algo que es Sí. normal, pero ¿qué tú vas a hacer con esa ira? Creo que todos nos Mm, llegamos a enojar, porque yo me he llegado a enojar un montón. O sea, hay veces que hay cosas que pasa que no tenemos control, que sí nos ujú. llegamos a enojar. Claro. Pero ahí nos dice, airaos, pero no pequéis. Entonces, ¿qué tú vas a hacer con esa ira? Que yo me acuerdo cuando estaba en mi etapa de adolescencia, en Ahí. mi etapa de ahí, creo que esa fue una de las etapas en donde yo sí me enojaba un montón, en ¿En serio? donde la ira, yo no tenía control de la ira, Mm. en donde literalmente cuando me enojaba yo agarraba una cosa y ¡pah! ¿Sabes qué? Y sí, o sea, yo hacía mucho eso. Y la verdad es que mi mamá me tuvo tanta paciencia. Wow. Pero sí, yo me enojaba un montón. Hoy a fecha, la verdad es que ya no ¿Ya he has visto, controlado más? ajá, ya no he visto tanto eso en mí, que me Mm, enojo y que río, que agarro, que no sé. No, ya no he visto tanto eso en mí. wow. Pero creo que sí llegué a ese tiempo, en donde yo me enojaba y no tenías control de tu cuerpo, no tenías control de tu De mente, tus de tus acciones. acciones. Exacto. Cuando los pensás, ya lo habías hecho y era como, Uy. qué fuerte, ¿verdad? Porque y luego uno se llega a arrepentir y de verdad, Claro, porque puedes dañar a las personas que están a tu alrededor. claro, claro. O sea, pues me imagino que en ese su momento yo dañé los sentimientos de mi Mm, mamá. mm, Ajá, entonces creo que es tan importante eso, ver realmente y de verdad dominar esa parte, dominar la ira. Y está bien, sí. por eso digo al enojarte, creo que nadie en este mundo está, Diciendo jamás me enojo. como que en esa parte de, ay, yo nunca me enojo. Quizás sea muy paciente, muy paciente, pero llega un punto En lo que en donde pues sucede. sucede que se enoja. O sea, he visto a mucha gente que de verdad son muy pacientes, pero cuando se enoja, Dios santo, ¿Quiénes son ustedes? ¿quiénes son ustedes? Entonces, Claro. creo que es importante ver eso, que de verdad todos nos llegamos a enojar, pero ¿qué Sí. hacemos con ese enojo, verdad? Porque siento que el enojo Ahí es va, parte. Ajá. ahí va el punto, ¿no? Justamente esta semana, ya hace tiempo, pero esta semana yo sé que lo escuchamos juntas, Ajá. donde te preguntan los sentimientos, hay sentimientos malos, ¿no? Ah, Como sí. habrán Ajá. sentimientos negativos. Ajá. ¿Ustedes qué piensan? No, realmente ya había escuchado ya esta pregunta y es como decir, no, o sea, realmente
enojarse no es malo, sentir Ujú. enojo no es malo, ni pecado, sentirse triste tampoco es malo. Realmente lo que tenemos que ver es qué haces, como dices tú, qué hay Ujú. más allá de ese enojo. Y ahí es donde viene como empezar a dominar esa parte, ¿no? O sea, enojarte es válido, Ajá. porque obviamente, ¿quién no? No nos soportándonos unos a otros, diría Pablo. Literal, Pero soporte soporten, sopórtense. pero Aquí soportándonos. aquí nos andamos soportando. Pero vamos a eso, realmente van a haber situaciones en las que pues obviamente va a venir ese sentimiento. Ujú. Y aquí es donde empieza entonces el dominar la carne, ¿no? Te enojaste, pero entonces no vayas más allá del enojo. O Ujú. sea, hay algo que me gusta y creo que muchos lo saben y es cuando dice, cuando estás enojado o cuando estés feliz, no tomes decisiones de ningún índole. O sea, realmente uno enojado puede decir barbaridades o puede hacer barbaridades como decía Mike, agarraba el aguacate. Ese aguacateo que se cayó. Pero vamos a eso, realmente no tenemos que llevar esos sentimientos a un extremo, porque ahí Ujú. entonces es donde ya empieza como, ya tengo que, bueno, si a alguno tal vez en algún momento nos cayó la chibolita de lo que estamos hablando, entonces ahí es el área, ¿verdad? Como decir, ok, no es que esté cayendo en un pecado como tal, pero cuando tengo estos sentimientos tengo que aprender a controlarme, empezar a dominar como que esa área, o ponerle al Espíritu Santo en sus manos esa área de mi vida, porque a veces decimos como que, no, yo soy una persona que no fallo o algo, ¿va? Paz Pero y amor. paz y amor. Pero vamos a eso, ¿no? Que en alguna, de una o de otra manera, pues podemos llegar a fallar. Y es donde tenemos que ponerlo en manos de Dios y decirle, Señor, cuando yo me enoje, quiero que cambies mi vida, no quiero accionar o no quiero hablar. Hazme una persona que, porque yo sé que con mis palabras puedo herir. Y ahí sí podemos fallar, ahí sí podemos contristar al Espíritu Santo, porque como tú dices, y la verdad, siento que en una etapa como de adolescencia, como dices tú, como que uno ofende mucho a los padres, o tal vez ya estás en una etapa donde estás con tu pareja y ofendes a tu pareja. Entonces realmente es de meditar y decir, Señor, yo no quiero ofender a nadie cuando sienta estas cosas, ¿no? Entonces creo que es uno de los uno de los puntos de los que debemos como pensar y decir, no, esta área hay que dominar. Sí, cabal. Y la otra es la envidia. Este punto. No, yo siento que sí, en algún punto, pues, esto va como la personalidad de cada uno, ¿no? O Ajá. sea, no te puedo decir que todos, como dices tú, a veces hay personas que, por más pacientes que sean, se enojan un poquito, pero se Ujú. llegan a enojar, ¿verdad? Hay personas que obviamente en algún punto pues es aquello de desear lo de alguien más o de decir como que, ay no, como que empezar a ver de otra manera a las personas, ¿no? Ujú. No tanto como envidia, como decir, ay, yo quiero esos zapatos o yo quiero Dame esto, esos zapatos. pero creo que también llega ese punto en el que con un pensamiento podríamos llegar a envidiar o podría llegar ese sentimiento a como a tomar el control de tu mente, ¿no? Ujú. Siento que muchas veces es inconsciente. Creo que Ujú. muchas veces es inconsciente como que uno alza un poquito los ojitos y empieza a hablar un poquito de más de algo que vio o algo así, ¿verdad? No sé. Pero creo que en mi momento tal vez sí lo pasé, ¿sabes? Yo creo que Ujú. sí he tenido ese sentimiento como que, ala, ojalá yo tenga algún día eso, ¿no? Ujú. No sé si eso es envidia, pero siento que también creo que algo que he aprendido es que siempre enfocándome en Dios, va como decirle, Señor, no quiero, porque la Biblia dice no hay que codiciar. O Ujú. sea, creo que llega un momento en el que realmente no tenemos que empezar y desearlo de alguien más, porque es algo que no va con nosotros. Ujú. No en el sentido que te diga, ah, no, si ya lo hiciste, chas, no. Como te digo, a veces es inconscientemente como que uno dice, ala, qué bonito ese carro. O yo quiero uno mejor. Ah, no, mentira. Ay, ya vale envidia. O empezás, pero vamos a eso de que, ok, lo sentiste, lo dijiste o lo pensaste internamente, puede ser, pero no llevarlo como siempre a un extremo, mam. Como ya me acerco a otra persona y decirle, mira, esta persona tiene esto y cómo le habrá hecho, para mí que Ujú. hizo esto, para mí que aquello, y uno ya empieza, como que empieza a Ujú. fluir y más allá de llevarlo a una envidia,
o ya pasaste de tener ese sentimiento como empezás a ver y empezás a envidiar y empezás como un chisme, ¿no? Como que, ala, ¿cómo le habrá hecho? ¿Cómo lo habrá conseguido? Ah, para mí que Ujú, esto y allá va. Entonces siento que hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Siento que algo que tiene que tener uno muy en claro es ser agradecido, una con lo que tienes, con cómo vives. Siento que a veces hay cosas que uno desearía, ¿va? Eso no te lo quito. ¿Quién no desearía como, yo quisiera mi casa así? Eso no es malo, ¿no? ujú. Pero como que vive tu etapa, vive la fase de la vida en la que estás, ¿no? Como que tú dices, bueno, mi momento llegará. Ujú. Yo de momento me alegro por esta persona, o yo de momento me alegro por esto que consiguió esta persona, pero no a decir, ay, ¿cómo lo habrá hecho? Ay, yo quiero eso, decime cómo le hiciste, porque no, ya empiezas como a decir, yo quiero también estar en esa, como en esa línea con esa persona, Ujú. o algo así, no sé. Siento que hablar de la envidia sí está como, porque siento que sí, quiera o no, es algo negativo. Es algo negativo que yo les diría, como que no nos enfoquemos tanto en lo material. Siento que muchas veces uno es muy materialista, de una o Ujú, de otra manera, o más allá de eso, como también ver estilos de vida, o ujú, más allá de eso, también ver como, ala, yo quiero lograr así como lo está logrando esta persona. Cada uno es un mundo, cada uno es diferente, cada uno se dedica a cosas diferentes. Entonces, obviamente, lo que tal vez yo logré hacer en un año, tú puedes tardar 2, 3 años y viceversa, ¿va? Hay ujú. cosas que cada quien tiene su momento. Entonces, siento que no hay que desear, no hay que hablar de más, siento que hay que mantenernos al margen. Y si en algún momento tuviste ese pensamiento, pues te diría, creo que es normal, siento que en su momento, pues yo también lo he tenido como pensar y decir, ala, qué calidad o algo así, pero tratar de no llevarlo aún más allá, ¿no? El último punto son las tentaciones. Uh, uh. Creo que nadie está, eh, nadie dice que yo nunca he pecado, No, creo yo. O ujú, sea, lo hablábamos. todos hemos pecado en De algún una, de otra punto, manera. de una u otra manera, la verdad. De una u otra Ujú, manera hemos llegado a pecar de diferentes maneras. exacto. Em, y más estamos hablando específicamente del pecado. General, no. O sea, las tentaciones, de verdad, todos somos tentados de diferentes maneras. Sea, creo que hay varias tentaciones que podemos llegar a ser tentados, eh, Exacto. tanto como quizás nuestra forma de hablar, Ujú, porque muchas veces llegamos a hacer muchas mentiras, ujú. lo que escuchamos, el chisme. Todos llegamos de verdad A fallar, a fallar en ese claro. lado. Exacto. Yo no podría decir, yo nunca he, no, o sea, Mm. yo he chismeado. No, creo que en todo. Ajá. No, realmente creo que de una u otra manera todos hemos sido tentados. Creo que esa es de las maneras en las que, ¿cómo te dijera? Como que muy directamente vamos a ver si dominamos la carne, si realmente tenemos esa fuerza, ¿no? Cada uno ha sido tentado y te diría que todos los días somos tentados. De una u Ujú, otra manera, como dices tú, probablemente hay algo que tenemos que ser conscientes y es que Satanás conoce nuestra debilidad, ¿no? En ujú, algún momento, obviamente, él no tiene algo que hablábamos la semana pasada, que es omnipresencia, omnipotencia, omnisciente. El diablo no es eso, el diablo no tiene esas características, más sin embargo, de una u otra manera, sabemos que, como te dijera, en el mundo espiritual, ¿no? Obviamente vamos a ser atacados y algo que una vez una hermana mencionaba es que cuando a veces uno como que habla las cosas, ¿no? Quiera que no, la Biblia dice, el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, como que, por decirlo de una manera, él se entera de tu debilidad, de tus fortalezas, como que más a uno que como que quiere estar bien con Dios, más a uno que quiere estar más cerca de Dios, que es como nuestro todo, obviamente siempre va a ser nuestro todo. Entonces el diablo dice, ella es débil en esto. Entonces, en esas áreas uno es muy tentado. Como dices tú, probablemente sea como que de la nada el chisme puede venir a nuestra vida. Ahí probablemente sea como tú también lo dijiste, como que escuchamos, ya sea esa área o también como la música o también muchas áreas, o sea, muchas áreas somos tentados, en ujú. muchas áreas.
yo conozco las áreas en las que yo soy tentada y por eso es como que poner esa área en manos de Dios también, porque realmente uno no sabe de dónde, qué viene este día, ¿no? Las misericordias de Dios y sus bendiciones se renuevan cada mañana. Más sin embargo, uno también tiene que ser consciente de que el día de hoy también puede que yo llegue a ser tentado, puede que yo llegue a caer incluso, pero es algo que debemos de ponérselo en manos de Dios, decir, Señor, ayúdame a que en esa tentación yo demuestre que soy fuerte en tu espíritu, que tu espíritu es el que me fortalece y que yo puedo aprender a decir no a esto, a que yo pueda aprender a abstenerme a esto. Yo, en lo personal, en su momento fui tentada y en su momento caí muy bajo. Y creo que tal vez en algún punto llegue a contar mi testimonio, ¿no? Pero yo soy alguien que yo ya no juzgo porque yo fui una persona que también caí, ¿sabes? O sea, yo también en su momento fui tentada y vamos a eso. Entre más uno se aleja de Dios, no ves al pecado como pecado. Realmente uno no ve como que esto está mal. Creo que en su momento yo así lo vi en mi vida y yo decía, esto nada que ver, ¿verdad? O sea, esto no está mal. Pero realmente estaba pecando yo. Entonces, es algo que como que conscientemente te vas a ir dando cuenta y decir, ok, si esto es malo, pero ya no lo estoy viendo como malo, ahí hay un problema con mi relación con Dios. Porque quiero leerles lo que dice Romanos. Hay dos versículos que les quiero leer, está en Romanos capítulo 8. Si tienen la posibilidad de leer del versículo 1 al 27, realmente ahí enfoca mucho de lo que estamos hablando hoy, ¿va? Pero el versículo 5, Romanos 8, 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Entonces, como te decía yo, realmente yo estaba viendo de una manera, por decirlo así, muy carnal, muy terrenal. Como yo decía, ok, pero esto todo el mundo lo hace, entonces no está mal, o sea, si lo hago, soy una del montón, ¿no? Está bien. Pero vamos a eso, las personas que viven conforme a la carne, realmente van a hacer cosas conforme a la carne. Nosotras estamos hablando de vivir conforme al espíritu. Entonces debemos de pensar en las cosas del espíritu. ¿A qué voy con esto? A que ahora nuestro pensamiento cambie y tú digas, ok, muchas veces tú ya conoces tu debilidad, yo ya conozco mi debilidad, entonces es algo que yo voy a decir, Señor, yo esto ya no lo quiero hacer o yo quiero ser más fuerte en esta área. Entonces, lo que yo pido, que el espíritu realmente, yo depender de él, lo que yo quiero es depender completamente de él y que esa área ya no sea una debilidad para mí y que esa área ya no sea un debate para mí. Realmente ver, como les decía, creo que en el inicio, ya no vernos solo en lo terrenal, porque realmente, obviamente, estamos viviendo aquí, va, o sea, obviamente tenemos que tener un trabajo, como diría alguien, uno ya empieza como a pensar en su estabilidad financiera, estabilidad laboral, en decir qué quiero lograr, hasta dónde están mis metas, o sea, eso está bien, no te digo que está mal, pero si ese es tu único enfoque, entonces ahí hay un chip que cambiar, que si ya solo empiezas a preocuparte en aquí, en el ahora, hay que preocuparse porque realmente nuestra meta al final de todo es no solo ver lo terrenal. Yo creo que ya como que vamos viendo entonces que así como lo hablábamos, ¿va? La ira, la envidia, las tentaciones, y esas son tres. Creo que hay muchas más cosas de las que podríamos Sí. decir, tengo que aprender a dominar esta área de mi vida, ¿no? Pero vamos al punto de cuando empiezas a no solo ver lo terrenal, sino a ver lo eterno, creo que nuestro chip cambia, nuestro enfoque cambia, tu punto de vista cambia. Entonces tú dices, ok, si esa persona tiene eso, está bien. Yo no me voy a enfocar en lograr eso, porque, ok, si la persona tiene esto, está bien, yo me voy a enfocar en algo más. Ok, si Dios me lo da en el camino, ya será otra cosa, ¿no? Ok, yo me enojé de esta manera, pero no voy a jugármela y decir algo que después me vaya a arrepentir, de algo que capaz una acción me haga alejarme de Dios, porque, pero vamos a que empiezas a darle como el gusto a enojarte de esa manera Ajá. y de ser explosivo, entonces empiezas a quitar tu mirada de lo eterno. Ujú. Y de esa manera, o sea, tu forma de vivir en general, cuando te das cuenta, si tu mirada está en lo eterno, no vas a actuar de esa manera. Ya vas a decir, ok, yo no voy a hacer que esto interfiera con mi relación con Dios, ¿no? Entonces, Ujú. a eso vamos. Y el versículo les voy a decir porque teníamos otro versículo. El versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. O sea, esto está fuerte. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis.
Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí ya nos da el resultado, ¿no? Y era lo que les decía. Nosotros no debemos de vivir conforme a la carne, debemos de vivir conforme al Espíritu. Porque como lo leíamos en el versículo anterior, debemos de pensar en las cosas del Espíritu. Debemos de pensar no solo en lo que tengo aquí, en lo que tengo ahora, sino en cuál realmente es mi meta. Mi meta en algún punto no solo es estar bien con Dios, sino es estar con Dios, es disfrutar de su eternidad, ¿no? Disfrutar de su presencia. Creo que al final de todo esa es la meta. Pero si aquí en mi vida paso complaciendo a la carne, paso complaciendo mis impulsos, paso complaciendo lo que mi mente dice, realmente, aquí lo dices, quien vive conforme a la carne morirá. O sea, y no te digo que morirás de ya, no, porque todos moriremos, pero vamos a que tu espíritu morirá. ¿Por qué? Porque morirá. Lamentablemente estamos hablando de una eternidad en el infierno. Ahí es donde tu espíritu morirá. Pero quien vive conforme al espíritu realmente disfrutará de lo que Dios tiene preparado para ti. No te estoy diciendo que pasaste una vida sin pecar, pero pasaste una vida en donde quisiste mejorar. Pasaste una vida en donde te dejaste guiar por el Espíritu Santo, donde sí, probablemente hubieron 1000 caídas, pero también hubieron 1000 levantadas en las que dijiste no me rindo, en las que dijiste no, yo no voy a seguir arriesgando esto, yo no voy a quedarme estancado, sino que yo quiero seguir. Aún con mi pecado, el Señor yo sé que me va a perdonar. Tampoco estamos dando racha o dando esa pauta en el que digamos, entonces voy a pecar todos los días y todos los días pido perdón, ¿no? Dios quiere que uno realmente se arrepienta de corazón y cambie su manera de ser. Pero creo que más que todo va a eso, ¿no? Pensar en las cosas del espíritu y no en las de la carne. Vivir conforme al espíritu y no conforme a la carne. Por eso en los episodios anteriores hablábamos acerca de lo importante de depender del Espíritu Santo. También hablábamos acerca de quién es el Espíritu Santo, porque si te estoy diciendo tienes que depender de alguien, pues dices, ¿y por qué, verdad? Entonces creo que ya hemos hablado de quién es el Espíritu Santo para nosotros y el por qué Él es el que tiene que dirigir nuestra vida en general. Uh-huh. Sí, y creo que como último punto también queremos hablar de cómo vencer, de los 3 puntos de que tenemos nosotros para vencer las tentaciones de la carne. El primero es la oración constante. Creo que si se acuerdan en uno de nuestros primeros episodios. Aquí les vamos a decir episodios. Ajá, en uno de nuestros primeros episodios se trató de eso, de la oración. La importancia de la oración. De la importancia de la oración. Creo que es muy importante que estemos constantemente pidiendo al Padre que nos ayude, ¿verdad? Porque realmente si nosotros decimos, no, yo lo puedo, y siempre lo hemos dicho, a veces decimos, yo lo voy a hacer, yo puedo hacerlo, es imposible, o sea, es imposible que nosotros podamos solos. Ajá, entonces es necesario que pidamos la guianza al Espíritu Santo y que también pidamos, o sea, que nuestra oración sea constante. No es, yo voy a orar hoy. Una vez a la semana. Ajá, la siguiente semana, el próximo mes. Como les decía, o sea, realmente las tentaciones son de todos los días. Entonces, si ponemos a pensar en esa manera, si todos los días yo sé que voy a ser tentado de una u otra manera, entonces todos los días yo tengo que estar agarrada en oración, ¿no? Como que debo estar diciéndole, Señor, lo que venga hoy, pues voy en tus manos. Pero si no nos ponemos en las manos de Dios, realmente vamos a ceder. O podemos tender a caer, pues. Ajá, cabal. Entonces, qué importante es la oración, qué importante que nosotros estemos dependiendo de verdad de Dios, siempre del Espíritu Santo. Creo que eso es muy importante. El segundo punto es la lectura de la palabra. Creo que en el, más o menos como el segundo episodio, creo yo, estuvimos hablando de la Biblia, la importancia de la palabra, de seguir también ser constante en la palabra, porque muchas veces también es como, estoy leyendo hoy, quizás lo leo la próxima semana, el próximo mes, pero realmente, así como dice Mari, que las tentaciones es de diaria, así entonces también tiene que ser nuestra lectura de la palabra, leerlo diariamente, porque sabemos que de verdad sin la palabra también vamos a llegar. Sí, y realmente la palabra es nuestro confort, podría decir. O sea, aquí vas a encontrar, es tu guía, y un versículo que te haya marcado en tu día, o sea, que lo hayas leído y lo vas a tener en tu mente, realmente en esas cosas vas a meditar todo tu día. Creo que cuando bueno, a mí me sucede que si yo realmente yo varío mucho en si leo en la mañana o a veces leo en la noche, pero las veces que leo en la mañana a veces me estoy como recordando todo lo que leí y de la nada viene, pero estoy pensando como en lo que leí. Me sucede muy, 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 ¿cómo te dijera? Me sucede muy seguido cuando lo hago de esa manera. Y es eso, ¿no? Que cuando uno realmente medita
y esa palabra se queda en ti. Si Dios te habló de una manera, eso está en ti, entonces tampoco le das chance a tu mente de que piense otras cosas, ¿no? Sino que estás meditando en la palabra y estás dejando que la palabra realmente tenga un impacto en tu vida. No es solo como que, ay, bueno, tengo que leer todos los días, leo un versículo y ya, y seguiste tu día normal. Realmente tienes que decirle al Señor, yo quiero que tu palabra impacte mi vida en general. Quiero que tu palabra realmente eh, tenga ese resultado en mí, ¿no? En el que yo en cualquier momento yo me guío en tu palabra. Porque, o sea, de lo que hablábamos acerca de la ira, de la envidia, de las tentaciones y de mucho más, aquí vamos a encontrar las respuestas de cómo enfrentarnos a ello. Incluso podemos ver historias bíblicas en las que los personajes se encontraron contra tal vez algún tipo de estos pecados y cómo lo lograron vencer. Entonces tú dices como que, ala, o sea, esta persona hizo esto, esta persona venció. Siempre fue de Dios, pero uno mira como que, entonces si yo me enfrento en algo así, entonces yo ya sé cómo actuar. Entonces realmente en la palabra, si uno no la lee y no la lee con intención, vamos a andar como divagando y buscando respuestas en otros lugares, acudiendo a otros lugares realmente, en busca de lo que aquí ya tenemos pues la respuesta, ¿no? Ujú. Sí, y ya el último punto sería el tercer punto, que sería dependencia del Espíritu Santo. Creo que Ajá. estos temas lo hablamos Ya hace poquito. ya hace poquito, recientemente estuvimos hablando de ese tema, que qué importante es que nosotros vayamos y dependamos del Espíritu Santo. Exacto. Creo que este es uno de los temas que personalmente a mí me encantó mucho porque es como depender del Espíritu Santo, es conocer al Espíritu Santo, Conocerlo. es Mm. saber que Él siente, que Él es una persona que siente, que piensa, que de verdad está allí para nosotros. Entonces creo que es importante que entendamos que es muy importante que dependamos del Espíritu Santo. Exacto. No, realmente el Espíritu Santo tiene que ser tu mejor amigo. Creo que eso fue algo que les decía, no sé si la semana pasada o antepasada, pero es decir eso, ¿no? Saber que el Espíritu Santo, una, es tu mejor amigo, no solo es alguien que te da, sino es alguien que tienes que disfrutar. Y dos, que eso creo que te hace más consciente de cómo quiero actuar. Bueno, Ujú, en mi caso eso es, ¿no? ujú, Yo digo, si yo, o a veces lo pienso cuando, como dice uno, ya la regaste, ¿no? ujú, Porque a veces yo fallo y yo digo, no, no debí decirlo. Y rápido vengo y Espíritu Santo, perdóname. Lo voy a decir de una manera resumida. ujú, El Espíritu Santo te da conciencia de qué debes y no debes hacer. ujú. Tú cuando sabes que estás en presencia del Espíritu Santo, yo digo, entonces yo no voy a actuar de esta manera porque una, lo voy a contristar y como que en mi manera de verlo, como que me avergüenzo de que él me vea en esta manera, de esta Ujú, faceta, ¿no? Es como cuando estoy con Mai, yo sé que si yo actúo de una o de otra manera, o sea, de una manera desagradable, probablemente la ofenda, probablemente ya me mire de otra manera, entonces yo trato de cuidar, pero no solo es por cuidar mi imagen con Mai, ¿no? ujú, Tampoco es cuidar tu imagen con el Espíritu Santo, sino es que realmente él sea la ¿cómo te dijera? Sea ese realmente ese sentir puro tuyo de decir yo quiero cambiar con ayuda del Espíritu Santo para estar bien con Dios. Como que viene algo así, ¿no? Entonces, depender del Espíritu Santo viene siendo como englobando todo, ¿no? Porque el Espíritu Santo entonces te va a guiar y va a estar contigo cuando ores, y va a estar contigo cuando leas la palabra, y va a estar contigo en los momentos de que seas tentado, y ahí es donde vas a ver el resultado, porque Él te va a acompañar como que en todo ese proceso, ¿no? ujú. Entonces, sí, ahorita de verdad les dejo esto, es qué área en sus vidas realmente necesita que sea Ujú. rendida al Espíritu Exacto, ¿qué Santo. áreas? Pensemos en esas áreas, en esas Mm, quizás puede ser la música, puede ser el chisme, la mentira, quizás yo creo una mentira de alguien, mm, em, ujú. quizás, de verdad, pensemos en las áreas de nuestras ¿En vidas. cuál soy más débil? ¿O Ajá, en cuál puedo ser más tentado? ¿O en cuál puedo caer si me tiento, no? ujú, Exacto. cabal. Y de verdad, rendámonos al Espíritu Santo, entreguémonos a Él, porque Él es el único que de verdad va a ser capaz de guiarnos en ese lado. No Exacto. nos rendimos al Espíritu Santo, nosotros no podemos vencer. O sea, Exacto. Vamos a vivir conforme a la ujú, carne.
Ujú, Sí, realmente pues hay que rendir. Hay que rendirnos al Espíritu Santo y decir, yo sin ti no soy nada, yo ujú. sin ti no puedo, pero contigo soy todo, porque tú eres quien me hace fuerte, ¿no? Entonces, pues eso realmente hay que decirle al Espíritu Santo, toma todo mi ser. Y yo sé que muchas cosas pueden venir, muchas cosas pueden empezar a verme yo confrontada incluso, pero yo sé que si tú me guías, si tú estás conmigo en ese momento, pues voy bien, ¿no? Ujú. Sí, Ujú. entonces, pues eso fue el tema del día de hoy y la verdad es que Sí, muchos estamos puntos muy muchos, interesantes. ajá, sí, hubo muchos puntos interesantes y espero que puedan sacarle provecho a este episodio Exacto, sí, específicamente y de verdad les haga reflexionar. Creo que en lo personal también me hubo temas en los que yo dije, estas son las cosas que yo en que me necesito identifico, sí, es ujú, cierto. pensar. Entonces, de verdad, gracias por llegar hasta acá. Y pues, como siempre les decimos, estamos en las Sí, redes sociales, en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, tú como Guiando la Verdad. por llegar a este episodio, realmente nos sentimos muy bendecidas. Ujú, Siento que pasaron muchas cosas como para llegar a este punto, ¿no? ujú, Y dejarlos con eso, realmente eh, es importante mejor depender del espíritu que depender de la carne. ujú. Pensar en las cosas del espíritu y no pensar en las cosas de la carne. Es algo que, como les digo, como que mientras estemos en este mundo terrenal, pues va a suceder, pero ustedes son fuertes en el espíritu, ustedes van a ser fuertes en el espíritu y esperamos que se hayan sentido bendecidos como nosotras en este episodio. Entonces, gracias por llegar hasta acá y pues primero Dios, Dios los estaremos viendo la próxima semana. Dios los Entonces, ahí estamos. bendiga. Dios les bendiga.